Hola a todos, soy Miguel y bienvenidos a mi canal de YouTube donde hablo sobre opiniones, resúmenes y recomendaciones de libros que he leído y me gustaría recomendarles a ustedes. El día de hoy vamos a hablar de Tonantzin sin Guadalupe de Miguel León Portilla. Anteriormente había leído La visión de los vencidos y lo terminé de releer por enésima vez recientemente, ya que había terminado de leer Tonantzin sin Guadalupe, también de Miguel León Portilla. Y estos dos libros hablan sobre una perspectiva bastante interesante sobre la cultura mesoamericana, especialmente de los aztecas. Este libro, pues si no lo han leído, es una increíble recomendación para ampliar nuestra perspectiva sobre la conquista. Es decir, La visión de los vencidos es un libro donde el autor Miguel León Portilla hace un compendio de las diferentes historias o de los diferentes puntos de vista de los aztecas a la hora de enfrentarse a los aztecas. Y no empieza únicamente con la conquista, sino cómo empieza a gestarse esas predicciones sobre la conquista de los españoles hacia los mexicas. Entonces de eso trata, cómo los aztecas veían a los aztecas como dioses, cómo luego se dieron cuenta que también eran humanos y cómo entonces empezaron a atacarlos. Habla sobre cómo los tlaxcaltecas se unieron a ellos y cómo los del pueblo de Tlatelolco también se pintan más como héroes que como en comparación con los mexicas, al también tratar de defender sus tierras y pelear contra los españoles. El apéndice de este libro es también bastante completo, resume de una forma muy interesante, increíble y con gran detalle los puntos importantes sobre la vida azteca, es decir, cómo era la escuela, cómo era el ejército, cómo era la agricultura, cómo vivían y más sobre su historia a gran detalle y cómo es que estos aztecas lograron tener una increíble historia, increíble control sobre los territorios en tan solo 2 siglos. Habla sobre los toltecas, gente que era considerada bastante culta, bastante artística y de quien se heredó muy probablemente toda la cultura náhuatl, es decir, sobre Huitzilopochtli, sobre Quetzalcóatl y toda esa cosmogonía de la cual ahora pues conocemos y la vemos como un mito. Habla sobre eso, habla sobre cómo los aztecas se fueron expandiendo pues a gran parte de lo que hoy es México, principalmente la zona centro y sur del país. Entonces es un libro bastante interesante para entender un poco más sobre nuestra cultura, sobre cómo es que los primeros mexicas, no exactamente mexicanos, sino mexicas, fueron quienes poblaron este país o estas tierras y cómo su cultura y la combinación, es decir, el mestizaje con los españoles, dio pie a este país que ahora conocemos como México. Y de esta misma forma, Miguel León Portilla, que fue un historiador y que se enfocó mucho, todos sus estudios se enfocaron en la historia náhuatl, pues crea este libro. Es un ensayo, Tonantzin sin Guadalupe, pensamiento náhuatl y mensaje cristiano en el Nican Mopohua. Este libro, como tal, es un ensayo sobre un análisis que él realiza para entender de dónde viene este Nican Mopohua, que es lo que significa, si no mal recuerdo, es a la manera de, o como se relatan sobre los textos, o sobre el texto, sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe en México. De eso trata el libro. Es un ensayo en el que primero tratan de identificar quién fue el verdadero autor de la aparición y después tratan de hilar o empezar a conectar los puntos entre la cristiandad y los textos náhuatl. El autor no se mete en la religiosidad ni en debatir si realmente la aparición fue verdadera o no fue verdadera. Eso ya se deja a discreción de cada quien. En lo personal, a mí me hubiera gustado ver un poco más al respecto sobre ese debate. Claro, podemos encontrar debates de esta naturaleza en otros foros, en otras páginas, quizás en otros libros, ya que los tintes históricos y los tintes religiosos pueden entrar en un debate del cual ninguno de los dos puede salir bien librado. Y es algo que menciono en mi otra recomendación sobre los mitos de Joseph Campbell, en el que él menciona que los mitos no deberían juntarse con la historiosidad, sino cuando los hacemos pierden su poder verdadero del mito. Es decir, si queremos a fuerzas
encontrar, en este caso, que Jesucristo realmente existió, y lo queremos encontrar y ver en las tablas históricas y ver que esté realmente fechado en algún lugar en el que haya existido, pues ya pierde el mito, el poder de Jesucristo como símbolo y se vuelve simplemente un personaje histórico más de toda la historia de la humanidad. Entonces sí, por eso mismo es interesante, es bueno que no toque el autor Miguel León Portilla si realmente la Virgen de Guadalupe realmente existió, no existió, pero más bien se enfoca en conocer la identidad, la historicidad del texto como tal, donde se relata cómo fue que se apareció la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. De eso trata el libro. Es el ensayo en el que se tratan de hacer varios análisis, se ponen diferentes referencias de diferentes historiadores, no solo mexicanos, sino de otros países, entre ellos americanos, bueno, estadounidenses y alemanes, que también identifican que a quien se le atribuía originalmente el texto no fue de él realmente, sino de alguien mucho más anterior al verdadero. En el libro primero se piensa que la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe, que se relata en el Nican Mopohua, o Mopohua, fue escrito por Laso de la Vega, pero estudios posteriores indican que realmente fue escrito por Antonio Valeriano, inclusive un siglo antes de lo que se tenía pues contemplado o de lo que se creía que había sido escrito. Todo esto se identifica principalmente porque Laso de la Vega había escrito una especie de compendio de varios libros donde todos tenían el mismo estilo, pero exactamente cuando quiere hablar sobre el Nican Mopohua, el estilo de escritura es totalmente diferente al resto de los textos. Entonces, ahí se empieza a debatir que realmente tal vez él no escribió ese libro, a pesar de que él se lo atribuía, y se encontró que fue alguien llamado Antonio Valeriano. Todo esto empieza, no voy a entrar en detalles técnicos sobre esta estilografía, sobre si sabía náhuatl y español, y entonces por eso pudo pues acceder a ciertos códices y poder traducirlos al castellano y también al náhuatl y empezar a compartirlos entre la gente. No voy a entrar en esos detalles, pero sí quiero mencionar que el texto originalmente escrito en náhuatl y que además viene, que lo pueden encontrar en el libro, de un lado en náhuatl y del otro lado en español, que es lo que me agrada también de Miguel León Portilla, que intenta pues promover el náhuatl de cierta forma. Entonces podemos verlo en ambas lenguas. Lo que habla es que el texto, la aparición de la Virgen de Guadalupe, se parece mucho a un texto que se refiere a Tonantzin, nuestra madre, o que también es la diosa madre de todos los dioses del panteón azteca. Entonces empieza aquí a haber una especie de fusión cultural en la que se toman quizás rasgos o atributos de una historia prehispánica y se le van conectando o se va juntando con atributos de la cristiandad, y de esta forma se puede quizás, pues de mayor forma o más fácilmente, convencer a los pueblos indígenas a que se cambien de religión, lo cual también haya sido debatido en otros libros, en otros foros, en páginas de internet, etcétera, y documentales sobre cómo los españoles lograron pues convencer a los indígenas de cambiarse de religión. Claro, a pesar de, además de las amenazas de muerte, tuvieron que encontrar una forma más efectiva, y en ese caso era juntar algunos hechos de ello, algunos hechos de su mitología con lo de la cristiandad. Y no es realmente nuevo, ya que eso también se ha visto en los romanos. Hay muchos santos realmente a quienes se les atribuyen milagros, que originalmente no eran santos, sino que eran dioses menores del panteón romano, y obviamente para pues combatir ese paganismo, como le decían, pues dijeron, está bien, ese dios ya no va a ser dios, ahora va a ser un santo. Entonces la gente puede seguir aplicando ciertos rituales hacia ese dios, pero ahora como santo, y de esa forma pues consigues convencer a las masas a unirse a otra religión. Lo mismo ocurre con el día domingo, que realmente es el día del sol mitológicamente, pero de la misma forma los cristianos
hicieron unos cambios allí para que pues, el dios del sol y es el día del Padre, el domingo, ir a misa, etc. Todo eso se combina y se junta en un solo día. Entonces no es nuevo que veamos esas formas en las que intentan juntar diferentes mitos con las religiones para que la gente pueda ser convencida más fácilmente de seguir una religión. De eso trata el libro, de esas comparaciones del náhuatl, especialmente porque el autor realmente es un estudioso, fue un estudioso sobre el náhuatl y explica también cómo en la historia donde se relata sobre la Virgen de Guadalupe tiene muchos detalles prehispánicos. Habla sobre las flores, sobre las aves, sobre la tierra, sobre los diferentes mundos después de la muerte. Entonces, todo eso son pequeños detalles que quizás podemos dejar pasar por alto porque lo podemos ver como una especie de poema romántico hacia nuestra Virgen de Guadalupe, pero realmente, si lo vemos desde un punto de vista más técnico, más estricto sobre la mitología náhuatl, parece ser que tiene esos rasgos únicos que se veían en las culturas prehispánicas de Mesoamérica. Y de igual forma, lo compara con el texto que se llama Cuicapeucayotl, que es similar a, bueno, que se refiere hacia Tonantzin, hacia la diosa madre o hacia nuestra madre. Entonces lo compara y son muy similares. Es decir, que sí existe una cierta fusión de la historia prehispánica con la cristiandad. De eso trata este ensayo. Es un libro, pues, no es tan pesado, es fácil de digerir, tiene muy buenas referencias, muy buenos estudios y opiniones sobre otros historiadores, como ya mencioné, de otras partes del mundo también, que se dedican a analizar esto. Entonces, pues sí, si quieren dedicarse un poco a entender un poco más sobre la cultura mexicana, si les interesa sobre la historia prehispánica, a la visión de los vencidos, Tonantzin Guadalupe. Y actualmente estoy leyendo Dioses y Héroes del México Antiguo de Enrique Florescano. Hasta el momento está muy interesante el libro. No voy a dar, no puedo dar ninguna opinión porque apenas lo empecé a leer. Entonces, no sé si me vaya a gustar al final, pero va muy conectado con la idea de Joseph Campbell en los mitos. Obviamente los mitos aquí se relatan sobre los dioses y los héroes mesoamericanos desde el punto de vista de Mesoamérica como tal, pero ciertas bases sobre la cosmogonía, sobre la forma en que ellos adoraban o hacían los rituales, pues es algo que también ya he visto en los mitos y en el héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Y de igual forma en el Tratado de las Religiones de Mircea Eliade, del cual espero hablar en el futuro de ese libro. Un libro bastante interesante y bastante completo. Entonces, sí, es otro libro que pues quizás os termine recomendando en el futuro. Y gracias por ver este video y los veo hasta la próxima.